Hola, bienvenidos a mi canal. Bien, en estas vamos a hacer una nueva serie de videos en esta ocasión y vamos a hablar ahora de los flip-flops. Entonces, el tema serán los flip-flops. Y bueno, para empezar vamos a hablar un poco de lo que hemos hecho hasta ahora, que vienen siendo circuitos combinacionales con compuertas lógicas como la AND, la OR, la NOT, la XOR, la XNOR, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estos circuitos lo que tenían es que cuando nosotros cambiábamos las entradas, la salida cambiaba. Es decir, la salida solamente dependía de la entrada. Pero ahora lo que vamos a hacer es utilizar otro tipo de circuitos, ¿no? Estos circuitos que vamos a utilizar, que se conocen como flip-flops, son elementos de memoria. Lo que nos va a permitir utilizarlo en circuitos secuenciales, síncronos, es decir, sincronizados por señales de reloj, o también con circuitos asíncronos, poder hacer una combinación de ambos. Y bueno, ¿cómo funcionan? Igual tendrán entradas y tendrán un circuito combinacional, pero este se almacenará en el elemento de memoria y retroalimentará el circuito combinacional. Es decir, dependerá también del estado anterior, es decir, un elemento de memoria. Y entonces podemos tener salidas que sean completamente dependientes de las entradas, nada más, salidas combinacionales, o salidas que también dependen del estado de memoria, es decir, de los estados anteriores. Podemos tener una combinación de estos, normalmente se hacen circuitos síncronos con algunas entradas asíncronas, que bueno, veremos más adelante. Eh, bueno, continuamos con los flip-flops. El flip-flop, como ahorita mencionaba, es es un elemento de memoria y es el más importante, es el más utilizado para circuitos secuenciales. También recibe otros nombres como latch o multivibrador biestable, cualquiera de los dos. Bien, vamos a empezar para ver cómo funcionan. Para construir un latch podemos construirlo con compuertas NAND o con puertas NOR. Ahorita vamos a ver, analizar cómo funciona el latch con compuertas NAND. Y bueno, cabe destacar que lo que tiene es que la salida está conectada a la entrada. Es decir, hay una retroalimentación de la salida a la entrada. Y también en la otra compuerta, su salida está conectada a la entrada. Entonces, este arreglo hace que nuestro circuito funcione de forma diferente. Para poder analizarlo, vamos a empezar con un estado. Vamos a ver qué pasa si le pongo a la entrada llamada set, que es poner a 1, normalmente eso significa, o reset o clear también llamado, que significa limpiar o poner a 0, ¿no? Si yo pongo en la entrada set un 0 y en reset un 1, es decir, en set un 0 y en reset un 1, y tenemos una compuerta NAND. Cualquier número multiplicado por 0 es 0, pero negado se vuelve un 1. Este 1 pasa para acá y tenemos 1 por 1 es 1, pero negado nos da un 0. Entonces, Q vale 0 y Q not vale 1. Vamos a cambiar aquí de color y ahora vamos a poner la siguiente entrada 1, 1. 1, 1. Bien, nosotros ya teníamos aquí un 1 debido al estado anterior, ¿no? Y tenemos que 1 por 1 es 1 y negado esto es un 0, ese 0 pasa para acá. Y como tenemos un 1, 1 por 0 es 0 y negado es un 1. Es decir, a la salida tenemos Q con 0 y Q not con un 1. Ahora cambiamos de estado y ponemos el siguiente estado que es 1 y 0. En set es un 1, en reset es un 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0, pero negado se vuelve un 1. Este 1 pasa para acá, pero como ya tenemos un 1, 1 por 1 es 1 y negado es un 0. Es decir, en Q tenemos un 1 y en Q not tenemos un 0. Bien, ahora volvemos a pasar a este estado. Si se fijan, este estado ya lo habíamos analizado, pero vamos a volverlo a analizar. Entonces ponemos en set un 1, vamos a cambiar de color, no, sí está bien, 1 y 1. Y nuestro estado anterior teníamos
un 1 aquí. Entonces será 1 por 1 es 1 y negado se vuelve un 0. Pasa el 0 para acá. 0 por 1 es 0 y negado se vuelve un 1. Es decir, que la salida Q tiene un 1 y la salida Q negada tiene un 0. Entonces, si se dan cuenta, para el mismo estado tuvimos dos valores diferentes. Y bien, ¿y esto qué nos quiere decir? ¿O por qué nos dieron dos valores diferentes? Bueno, nos dieron dos valores diferentes porque depende del estado anterior. Es decir, si el estado anterior era 0, 1 o la salida estaba en 0 y pasamos a este estado 1, 1, nos conserva el estado. Es decir, no hay ningún cambio. A este estado le decimos que no hay cambio o es un estado de memoria. Y entonces en el otro caso pasó de un 1, 0 y entonces lo mantuvo. Otra vez, no hay cambio. Bien, ahora, nos falta un estado que es el 0, 0. Ese no lo analizamos. Normalmente este estado hay que evitarlo. Y es por lo siguiente, y tampoco podemos iniciar con este estado. Bien, bueno, más bien hay que evitarlo, porque sí, en este caso sí podemos iniciar. Voy a borrar estas partes que puse aquí para analizar ese estado solamente. Y para que se entienda por qué no iniciamos con él. A ver, si iniciamos con 0 y 0, cualquier número por 0 es 0 y negado se vuelve un 1. Acá pasa el 1, 1 por 0 es 0 y negado es 1. Nos da un 1, 1. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ya no respetó lo de Q y Q negada. Normalmente estas son inversas y es lo que se quiere, ¿no? Entonces, este estado hay que evitarlo, o es ambiguo, o es un estado inválido, ¿no? Entonces, así es como funciona este latch. Normalmente también se puede simbolizar como en el dibujo que está acá, que es un recuadro que tiene las entradas set y reset. Y como mencioné, el set, que es colocar a 1, cuando el set está en 1 y el reset está en 0, como este es el caso, la salida Q se va a 1. Si en el caso contrario, cuando el set es el que está en 0 y el reset se va a 1, es limpiar, ¿no? Mandamos la salida a 0. Básicamente esa es la idea. Y bueno, como les mencioné, estos también se puede construir con puertas NOR. Y bueno, aquí tenemos los estados. Y de igual forma lo podemos ir analizando, ¿no? Vamos a empezar con este estado, con set en 0, con reset en 1. Es una OR, cualquier número más 1 es 1, pero negado se vuelve 0. Entonces acá pasa el 0. 0 más 0 es 0, pero negado es un 1. Y acá tenemos la salida 1. Entonces en Q nos dio 0 y en Q negada nos da 1. Pasamos al siguiente estado. ¿Qué pasa cuando le pongo 0 y 0? Ok, aquí ya tenemos un 1 previamente. 1 más 0 es 1 y negado nos da 0. Entonces este se pasa para acá. Y 0 más 0 es 0 y negado nos da un 1. Es decir, Q vale 0 y Q negada vale 1. Mantuvo el estado. Y si ahora nos vamos al siguiente estado, que es 1, 0, en set es un 1, en reset es un 0, cualquier número más 1 es 1 y negado se vuelve 0, acá se pasa el 0, y 0 más 0 es 0, negado se vuelve un 1, y entonces Q vale 1, Q negada vale 0. Lo mismo que con el otro, ¿no? Y ahora vamos al estado 0, 0 nuevamente. ¿Qué pasa cuando vuelvo a poner aquí un 0 y acá un 0? Pero recuerden que acá teníamos un 1 de este, ¿no? Y entonces 0 más 1 es 1 y negado se vuelve 0. Y se pasa acá el 0. 0 más 0 es 0 y negado se vuelve un 1. Es decir que Q vuelve a tener valor de 1 y el de 0, es decir, el estado anterior. Entonces, la diferencia entre estos es que ahora es el 0, 0 el que no hay cambios, ¿no? Las entradas con las que no hay cambios o el elemento para la memoria. Y en el caso anterior eran las entradas 1, 1. Y ahora el estado que hay que evitar es el 1, 1. Si lo volvemos a analizar, vamos a borrar todas las entradas.
si nosotros ponemos un 1, 1, ¿qué es lo que pasaría? Bien, voy a cerro. A ver, vamos a ver. Estamos aquí. Bien, continuamos. Ya para terminar, ¿qué pasa cuando ponemos un 1 y un 1? Ya los demás estados ya los habíamos analizado. Cualquier número más 1 es 1, pero negado se vuelve 0, y lo mismo ocurre en la parte de abajo. Entonces la salida nos daba 0 y 0. Entonces, para reconstruir y de forma rápida, bueno, si ponemos set a 1, la salida es 1, ¿no? Mientras reset esté en 0. Y en el caso contrario aquí, reset lo limpia. Entonces aquí es un 1, aquí es un 0. Este es un estado de memoria, entonces lo conserva. Y aquí también, ¿no? Básicamente así es como funciona. La única diferencia entre una latch NOR y una latch NAND es quién es el elemento de memoria y quién es el elemento inválido, ¿no? Entonces, bueno, así es como funcionan. Y bueno, hasta aquí lo dejamos en este video. En los siguientes videos veremos cómo hacer un flip-flop, un latch NAND, un latch NOR de set reset, pero en VHDL. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pues suscríbanse y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.